Bueno, entonces, con lo que nos habíamos quedado, la parte de formato condicional hablaba justamente de poder aplicar un formato específico a una celda dependiendo el valor de esa celda, ¿sí? Esto significa básicamente es que, por ejemplo, ponerle un color a una celda si, por ejemplo, es mayor de 10, ¿sí? O sea, vamos a suponer las notas que nosotros vimos en el ejercicio. Nosotros tenemos notas de personas y queremos, por ejemplo, ponerle a esas un color, los que aprueban y los que desaprueban otro color, ¿sí? Para poder verlo, para tenerlo visualmente, ¿sí? Eso es manera de poder aplicar el formato, o sea que darle un formato, ¿sí?, específico a la celda según el valor que tenga esa celda. Bien, volvamos. Entonces, la idea es justamente es eso, ¿sí? Es poder aplicar un formato a la celda. Ese formato es lo que nos va a dar la posibilidad de poder hacer la actividad que nosotros tenemos para hacer, ¿sí? Que tienen para hacer. Bien, espere que vuelvo al Excel. Bien. En esta actividad que nosotros tenemos, por ejemplo, la barra, que la barra verde, se va a hacer según un tipo de resultado que nosotros le vamos a indicar. Esto básicamente se hace con este formato condicional que yo le estoy marcando. Este formato condicional se trabaja directamente desde acá, ¿sí? Desde donde dice formato condicional, resaltar reglas, reglas superiores e inferiores, barra de datos, escala de color, conjunto de iconos. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de agregar una nueva regla, ¿sí? Las nuevas reglas que nosotros vamos a ir agregando van a ser justamente las que nosotros queremos aplicar. Yo le voy a hacer el ejercicio de la barra, ¿sí? Solamente. El resto lo van a tener que hacer ustedes. No, espere. Ahí va. Bien. Acá nosotros vamos a tener tres celdas para que ustedes puedan aplicar este formato condicional, ¿sí? Reitero, el formato condicional nos permite aplicar un formato, ya sabemos lo que es un formato, aplicar un fondo, aplicar una barra, aplicar ciertas cualidades a esa celda según una regla que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, si yo quiero remarcar a aquellos que son, por ejemplo, mayores de 60, aquellos que son mayores de 59, si yo los quiero remarcar, se puede hacer. ¿Qué me sirve hacer la marcación? Bueno, insisto en esta cuestión de lo visual, ¿sí? A mí me va a permitir remarcar o tener una visualización mejor sobre ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando nosotros estamos trabajando con la edad, vamos a suponer que queremos una regla que nos diga, por ejemplo, una escala, vamos a poner una escala de colores, que nos digan
por ejemplo, los que sean igual a 60, que nos aparezca cierto dato, ¿sí? Bueno, cuando ustedes abren el cuadro de formato condicional, les va a aparecer una serie de cuestiones. Fíjense que cada uno dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿sí? O sea, aquellas que contengan ciertos datos, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, ¿sí? O sea, si son superior a 20, superior a 80, superior a 60. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, ¿sí? Promedio tanto, por encima tanto, ¿sí? Ese va a ser el formato, esperen, que yo le puedo dar. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, ¿sí? O sea, va a contemplar todos los datos de la columna y les va a aplicar un formato si hay repetidos, ¿sí? O únicos de lo contrario. Y si no, podemos poner una fórmula puntualmente para que aplique el formato. Pero vamos a decir que vamos a utilizar la primera que diga aplicar formato a todas las celdas según sus valores. ¿Yo qué es lo que quiero conseguir? Que en la celda donde yo estoy posicionado haya... Vamos a parar, quiero... bueno, vamos a aplicarle un formato de un color a los valores, ¿sí? Que nosotros podemos aplicar acá. El valor más bajo y el valor más alto, ¿sí? No le vamos perdón. No le vamos a poner directamente los valores, le vamos a hacer clic en aceptar y fíjense que el formato se puso de un color diferente. Fíjense que los colores van a ir variando según si son más altos o van más bajos, ¿sí? Sí, lo estoy mostrando. A ver, a mí me figura. Para que lo vuelvo a hacer por las dudas. Lo vuelvo a sacar. A ver, Gonzalo, ahí apareció. Sí, sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, les decía entonces, fíjense que acá nosotros tenemos colores que van a estar determinados por si son más altos o son más bajos. Este formato que nosotros le dimos ahora, que es una escala de colores, puedo ponerlos, puedo ir variándolo la escala también, ¿sí? Fíjense que acá me va a mostrar la escala, por ejemplo. También puede ser un número, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, 59 y vamos a poner acá 60, ¿sí? Fíjense que el color también se va a ir modificando, ¿sí? Según la edad. Esto nos va a permitir, vuelvo con esta cuestión, a poder aplicar una condición puntual, ¿sí? a ciertos datos. En el caso que nosotros tenemos que hacer el ejercicio, ¿sí? Que lo voy a cerrar y lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir para que no haya problemas. En el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, le tenemos que aplicar, ¿sí? Una barra, ¿sí? Que justamente me dé la fórmula perdón, que me dé la fórmula, no, que me dé el porcentaje, ¿sí? De eficiencia que tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Eso que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer con este formato condicional, aplicando una
serie de conceptos. Yo solamente les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Pero no se los voy a hacer, porque la idea es que lo hagan ustedes, con esta fórmula que ustedes vieron acá abajo, que es la de solicitudes resueltas dividido solicitudes totales menos solicitudes derivadas. Esa va a ser la fórmula para poder aplicar la eficiencia. Pero lo que les voy a mostrar yo se los voy a hacer sobre una sola columna. Lo vamos a trabajar. Vamos a ir a donde dice formato condicional y vamos a poner a donde dice nueva regla. ¿Sí? También pueden poner a donde dice administrar reglas, pero como no tiene ninguna regla, no tiene mucho sentido que entre acá. ¿Sí? Pero también pueden crear la regla directamente desde acá. Bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a tener que hacer es elegir primero qué es lo que yo quiero mostrar en el archivo. Yo lo que quiero mostrar es justamente una barra de datos. ¿Sí? Una barra de datos donde el valor, la barra más corta, bueno, acá está puesto en automático, ¿sí? Pero le podemos poner que el número más corto es un porcentaje que varíe desde, por ejemplo, 10 y acá vamos a ir a 100, ¿sí? Vamos a hacer clic en aceptar. Fíjense que nosotros actualmente, cuando le aplicamos el formato, no nos arroja ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque no he cargado nada. Fíjense que cuando yo cargo, ¿sí? Me va a aparecer la tabla, perdón, la barra, ¿sí? Vamos a cargar 100%, ¿sí? Fíjense que cada vez que yo cargo, igual cuando cargue, esto se debería cambiar. Esperen que quiero ver si hice algo mal. Mira, a ver, vamos a ponerle automático. Que reviso una cosa, porque bueno, esperen un segundo. Esperen. La parte de gráficos. La parte de gráficos que nosotros vamos a trabajar van a ser los gráficos que me va a ir diciendo cada una de las solapas que yo estoy acá abajo, ¿sí? Gráfico de columna, gráfico de barra, gráfico lineales. Hacer un gráfico en Excel hoy, por lo menos a partir desde el 2010, es mucho más sencillo que hacerlos con otros Excel más viejos que eran más complejos. Hoy tenemos un asistente, ¿sí? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera manera que podemos hacer, vamos a ir a insertar, primero vamos a hacer un gráfico de columna. Vamos a hacer clic en el gráfico, seleccionamos qué gráfico queremos y después vamos a ir a la parte de seleccionar datos, ¿sí? Esta es un poco más compleja y antiguamente, antes del 2010, se hacía de esa manera, ¿sí? Vos tenías que cargar los datos manualmente, bueno, es un poco más complejo. Hoy, por suerte, lo que podemos hacer es algo inverso, ¿sí? Seleccionar lo que yo quiero poner en el gráfico, vamos a insertar y vamos a poner
insertar gráfico de tablas. Y fíjense que ahora el gráfico se creó automáticamente y yo no tuve que ponerla, ¿sí? Después ustedes pueden jugar con los colores y demás, eso les va, depende de lo que quieran hacer ustedes con el gráfico. Pero lo que ustedes tienen que entender de esto es que ustedes están realizando una representación gráfica de los datos que contiene cada una de de las áreas, ¿sí? Entonces, yo esto lo que les pido, ¿sí? Es que cada vez que ustedes hagan esta cuestión dentro de Excel, traten de, en lo posible, primero hacer la selección de todos los datos y después poder insertar. De la otra manera, también lo pueden hacer, como les dije recién, pero es un poco más complejo. Bien, acá ustedes lo que hicieron fue crear, insisto, una representación gráfica de los datos que estoy acá, ¿sí? Fíjense que enero, el que sobresale, el enero, es el área de infraestructura. Esa es el área que está sobresaliendo y que ustedes pueden verlo gráficamente, ¿sí? Con los gráficos de barra pasa exactamente lo mismo. Seleccionan y los agregan. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver, vamos a ir a la parte de seleccionar datos. Cuando nosotros empezamos a verlos desde este lugar, bueno, acá sí se empieza a poner un poco más complejo, ¿sí? Y lo vamos a hacer de manera manual, ¿sí? Para que ustedes aprendan. De manera manual, ¿sí? O la manera más antigua que se hacía era cuando nosotros seleccionábamos el tipo de gráfico y teníamos que seleccionar los datos. Bien, nombre de la serie significa cuál va a ser el nombre que nosotros vamos a ponerle. Vamos a ponerle desarrollo. Y los valores que yo voy a ponerle en desarrollo van a ser todos los meses. ¿Sí? Bien, fíjense que yo voy a cerrar esto y fíjense que ya desarrollo me quedó bien, ¿sí? Me quedó con cada uno de los meses, los 12, ahora les vamos a poner el nombre, y el valor, ¿sí? Que fíjense que cerca de noviembre y diciembre tenía valor de 90, ¿sí? Y está bien. Ahora, lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es justamente aplicarle un formato o el nombre de los gráficos, o de mejor dicho, del eje vertical, le tendríamos que aplicar justamente el nombre que nosotros queremos, que no queremos que aparezca el 1, ¿sí? Sino que aparezca, por ejemplo, enero, ¿sí? Y fíjense que apareció. Entonces, esta manera que yo le estoy diciendo ahora es como la manera más difícil, ¿sí? Porque yo tengo que entrar, seleccionar y se va a complicar. Ustedes pueden seguir agregando datos, ¿sí? Vamos a suponer que queremos el nombre de la serie soporte y los valores van a ser desde enero a diciembre. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahí ya se agregó. ¿Sí? Si yo quiero agregar otro, vamos a ir con el nombre de la serie usuarios, ¿sí? Y la selección que yo quiero poner es esta. Le damos Enter y listo, ¿sí? Y así con cada uno. Por eso yo les decía que la manera antigua era esa y era como un poco más engorrosa. Ahora yo selecciono todo y ya va bien. Ahí vamos a infraestructura. Y por último vamos a agregar comunicaciones.
Bien, y ahí agregamos comunicaciones. Bien, bueno, acá ya tenemos todo el gráfico armado, ¿sí? No tenemos ningún problema. Yo no lo veo, yo no soy muy fan de los colores, ¿sí? No me simpatiza mucho tener que verlo en colores, y aparte están todos muy juntos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? ¿O cómo podemos trabajar con los gráficos? Bueno, primero y principal, lo que podemos hacer con los gráficos es ponerle el valor que realmente tiene cada una de las columnas. En este caso, yo para poder ponerle el valor, tenemos que ir a lo que es las opciones, ¿sí? Vamos a seleccionar uno solo, le damos clic derecho y le ponemos agregar etiquetas de datos, ¿sí? Cuando yo le pongo agregar etiquetas de datos, fíjense que apareció todos los datos, apareció de ese mismo área, aparecieron todos, ¿sí? Y así, perdón, y así podemos hacerlo con todos, ¿sí? Si agarramos cada uno, nosotros podemos ir agregando etiquetas de datos, ¿sí? El tema es que, insisto, y esto sigue estando muy, como todo muy junto, y es como un poco más complicado verlo, ¿sí? Lo otro que yo puedo poner es, espérenme si... bien, es como agregar una separación, ¿sí? Desde ese lugar, desde la parte de dar formato, ¿sí? Yo le puedo ir agregando un espacio para que quede como un poco más prolijo, lo que tan junto. Bien, después también puedo trabajar con los rellenos, ¿sí? De cada uno, el color de verde, estilos de bordes, ¿sí? Bueno, sombra, iluminación, formato, bueno. Todo esto ustedes se lo pueden ir agregando a cada conjunto de datos que vayan viendo. Después pueden hacer como, esto es lo que yo les decía de pasarlo de un archivo a otro, ¿sí? Cuando ustedes van pasando, ¿sí? El gráfico, lo pueden pasar a otros archivos, ¿sí? Después, cuando nosotros estamos en la parte de presentación, acá vamos a poder empezar un poco a poner un poco de datos, ¿sí? Título del eje, título del gráfico, ¿sí? Tabla de datos, si nosotros lo necesitamos agregar, ¿sí? Líneas de cuadrícula también, ¿sí? Para ser un poco más preciso. Todo esto nos va a dar a nosotros esta posibilidad, ¿sí? De trabajar. También voy a poder trabajar con una línea de tendencia, ¿sí? Y esta línea de tendencia nos va a permitir a nosotros poder aplicar cómo va atendiendo esa información. Y lo podemos unir o lo podemos sumar con otros, ¿sí? Y fíjense cómo se va a ir trazando esta línea de tendencia por cada una de las áreas, ¿sí? Esto también ustedes lo pueden ir trabajando. La idea es que justamente ustedes puedan crear un gráfico cada uno, o sea, de cada estilo diferente, en cada una de las hojas. Un gráfico de barras, lineales, gráfico de torta y los minigráficos. Los minigráficos lo pueden hacer sobre la letra L, ¿sí? Sobre la columna L, mejor dicho. Y es lo mismo que los gráficos comunes, nada más que está puesto acá, fíjense, en la parte de mini gráficos. Lo hacen de la misma manera, ¿sí? Eligen y seleccionan, perdón, eligen los datos y seleccionan, ¿sí? Fíjense cómo les muestra como un mini gráfico, ¿sí? También lo mismo, pueden seleccionar eh, la línea, ¿sí? Y ponerle qué tipo, si le quiere poner un punto o no le quiere poner, ¿sí? Bueno, acá pueden jugar un montón. Lo hay nada dicho porque eso después cada uno le va buscando la vuelta,
pero sí la idea es que ustedes puedan hacer cada uno de estos gráficos como figura acá, ¿sí? Bien, y lo último que nos queda por ver es el tema de validación de datos, ¿sí? El tema de validación de datos que nosotros tenemos, acuérdense que sé que yo les comenté esta cuestión de ver que nosotros teníamos o que podemos llegar a tener como varias respuestas que lo utilizan varias personas, entonces queremos unificar esa cuestión. Acá, ¿qué significa esto? Es que nosotros vamos a tener un predeterminado. O sea, que vamos a tener que varios datos van a estar diferenciados, ¿sí? Bien, nosotros acá en nuestro ejercicio tenemos como cuatro conceptos que se van a agregar, que es biología, matemáticas, historia y economía, ¿sí? Bueno, como yo les decía, la idea es que ustedes puedan poner una validación de datos y que no todos puedan poner cualquier cosa en la columna. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para poder hacerlo, poder hacer una validación, o sea, validación significa tener un predeterminado de qué es lo que yo tengo o quiero cargar ahí. Vamos a ir a la celda donde yo le quiero aplicar esa validación y vamos a ir a donde dice datos, porque estamos trabajando sobre datos, validación de datos. ¿Sí? Bueno, y acá me va a abrir una ventana que me va a empezar a ver qué es lo que yo quiero con qué quiero que esa celda se complete. O sea, qué es lo que el usuario va a tener que poner en esa celda para poder completar. Hoy o actualmente dice cualquier valor porque si yo le puedo poner cualquier valor. Pero fíjense que yo puedo poner que en esa celda se complete número entero, tantos decimales, ¿sí? Entre tantos números. Después voy con lista. Una fecha, ¿sí? O sea, tenés que completar entre el 99, entre 1999 y 2000. No podés salir de ese lugar. La hora, la longitud del texto, ¿sí? También puedo poner que haya una longitud específica, o sea, que tenga 10 caracteres, más de 10 lo. O que sea mayor o menor. Perdón, o que sea personalizada, ¿sí? Una fórmula específica que yo quiero que se corrobore. Pero en nuestro caso vamos a ir donde dice lista. Fíjense que cuando vamos a lista nos dice dónde queremos o dónde están esos datos o cuáles son esos datos. Vamos a ir al cuadradito y vamos a seleccionar los datos que yo quiero que se pongan. ¿Sí? O sea, estos van a ser los datos. Voy a darle clic en aceptar y fíjense que ahora, antes no estaba, ahora figura como una simbolita y yo le voy a dar clic y fíjense qué es lo que sucede. ¿Sí? Se va a ir, yo voy a ir poniendo diferentes datos necesarios, pero fíjense qué pasa si yo completo con cualquier dato. Me salta un error. ¿Sí? Me dice que el usuario solo puede introducir ciertos valores. Y ahí es donde yo busco cuál es la validación que yo tengo. ¿Sí? En este caso, tengo estos cuatro conceptos. ¿Sí? Bueno, una vez que ustedes ya tienen todo validado, lo que tienen que hacer es aplicar, o sea, replicar, mejor dicho, este formato en todo. ¿Sí? Se va a la validación de datos. Vamos a poner la lista y vamos a poner a seleccionar la misma. Está todo ok, le damos clic en Enter, aceptar y fíjense que ya se validó en todas. ¿Sí? Esto les va a permitir a ustedes, como les comentaba, es poder trabajar con datos específicos sin que que las personas puedan poner otros datos. Es muy útil, en el Drive también está puesto esto, ¿sí? Donde ustedes pueden hacerlo. Y puede poner cualquier dato, ¿sí? O sea,
lo que les parezca a ustedes que tengan que completarse ahí, lo pueden poner, ¿sí? Entonces, la validación de datos les va a permitir eso. La idea es que ustedes validen, esto está puesto pero la idea es que ustedes usen la validación para poder aplicar ahí, ¿sí? Un segundo que quiero ver si la tarea está todo ok. Yo estos ya se los subí hoy mismo. Sí, ok. Entonces, para cerrar. Yo ahora les termino de subir las clases y les comento lo del formato condicional que me quedó ahí. Ahora lo voy a rever. Y les voy a subir los dos Zoom que estamos haciendo hoy. Yo después les confirmo si podemos recuperar este martes, ¿sí? Si no, seguramente haré lo que hice la última vez, que es grabar la clase y subírselas, ¿sí? La clase, la semana que viene ya empezamos a hablar con tablas dinámicas o tablas de Excel, es un poco más complejo, mejor la voy a dar sí o sí, lo que quizás doy más libre sea la parte de macros, ¿sí? Que es un poco más sencillo. Después de eso, o sea que se quedaría la semana que viene, después de la semana que viene quedaría lo de macros, que macros no nos va a llevar más que media clase, no es mucho, pero lo vamos a hacer. Y después ya arrancaríamos con la parte de PowerPoint, ¿sí? Y el trabajo final, ¿sí? El trabajo final es el trabajo que, sumado a todo el resto de los trabajos que ustedes tienen, es lo que les va a dar a ustedes la posibilidad de aprobar el curso, ¿sí? El trabajo final lo es sencillo, ¿sí? Lo es un trabajo sencillo y va a ser sobre tablas dinámicas, ¿sí? Es bastante difícil el trabajo, pero, insisto en esto, es lo que les va a dar la aprobación definitiva. Y obviamente que van a tener menos cantidad de tiempo para hacer el último ejercicio. No es evaluativo, o sea, no va a ser una evaluación, sino que va a ser lo que les va a permitir a ustedes posteriormente recibir el certificado junto con los otros trabajos prácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para aprobar el curso, el curso es necesario que ustedes entreguen los trabajos prácticos. Cuando ustedes entregan el trabajo práctico, nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que terminamos la última semana de octubre. Ustedes van a tener tiempo por lo menos una semana más para poder entregar este y los demás trabajos prácticos que adeuden. La entrega de certificados, los certificados estos van a hacerse con aquellos que hicieron todas las entregas de los trabajos prácticos. Ahí directamente se le va a poner la nota al final de la capacitación, del taller, y después van a recibir el certificado del curso que ustedes realizado. Es todo automático, ¿sí? O sea, no se puede modificar. Los certificados se hacen en base a este portal porque mutan o emigran los datos de acá al sistema que emite los certificados, ¿sí? Para que el certificado se emita, tiene que estar terminados los trabajos prácticos. No pasa nada que lo entreguen tarde, no se preocupen, por eso no hay problema, y el sistema va a quedar abierto 2 semanas posteriores para que también ustedes puedan seguir entregando el trabajo, ¿sí? El más complejo es el último ejercicio, ¿sí? Es el que van a tener menos tiempo para entregar. El resto van a poder tener un tiempo más, ¿sí? Bien. Bueno, listo entonces. Por hoy concluimos. Yo ahora les termino de subir las clases que dimos hoy.
Los que todavía no entregaron el trabajo práctico, háganlo y yo hoy les termino de corregir la otra, a los que me faltó, los que me quedaron sin corregir, ¿sí? Así que, bueno, listo, entonces chicos, nos vemos el jueves que viene seguramente. No sé si tienen alguna consulta. Sí, profe, Sí, Gonza. yo había entregado algunos trabajos de Word y todavía no los tengo corregidos o de Excel. Eso es por... eh, Bien. ¿Los entregaste en tiempo y forma o lo entregaste un y poco los más? entregué un poquito más tarde, Está más que bien. nada dos. Está bien, porque puede ser que yo ya, como ya había cerrado esa actividad, no los volví a revisar. Así Ah, que pero, igual yo los vuelvo a revisar. listo. Fue de 1 o 2 horas, no mucho. Sí, Creo que bueno, por uno fue de un día. ejemplo, estoy viendo el primero y me quedan 4 Mm. por corregir. El primer trabajo, no sé Listo. si estás vos, pero dentro de esos 4, pero por ejemplo me quedaron 4. Así que seguramente se entregaron posterior a que yo hice toda la corrección. Listo. Después Genial, profe. los reviso todo. Genial. Gracias. Lo a vos, Gonzalo. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves que viene.